Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Hoy es sábado, junio 10 del 2023, son aproximadamente las 7 de la noche. Mi nombre es Erika María Salas Kusakis, soy estudiante de mercadeo, estoy tomando el curso de legislación mercantil y voy a iniciar con mi proyecto, que es hacer un video donde voy a hablar sobre la importancia que tiene las empresas con y sin fines de lucro, además de la importancia que tiene el artículo 18 del Código de Comercio. También vamos a hablar sobre los tipos de sociedades mercantiles existentes en Costa Rica, sus características y ventajas. Vamos a empezar con el proyecto. Bueno, ¿por qué son importantes las empresas con fines de lucro? Primero que todo, las empresas con fines de lucro proporcionan los productos y servicios que necesitamos en nuestra vida cotidiana. También crean puestos de trabajo, estimulan el crecimiento económico del país. Además, estas empresas generan ingresos fiscales que financian los servicios públicos como las escuelas, las carreteras y los departamentos de policía. Por otro lado, las empresas sin fines de lucro son importantes porque cambian vidas. Las organizaciones sin fines de lucro transforman las vidas de las personas para bien. Les da una oportunidad de creer, les hace sentir que no están solos. Estas características les impulsan a renovar sus planes de vida, incluyendo también a sus familias. Ahora, la importancia del artículo 18 del Código de Comercio y todos sus incisos. Estos son muy importantes, si no es que el más importante. Esto porque es la base de los requisitos que se necesitan para crear una sociedad mercantil, específicamente mediante una escritura constitutiva. En este artículo e inciso se puede encontrar detalladamente qué se necesita para constituir una sociedad. Y esto lo hace únicamente un profesional del derecho, o sea, un abogado. Cabe recalcar que no todos los requisitos son indispensables. Esto puede variar de acuerdo al tipo de sociedad mercantil que usted vaya a inscribir. En Costa Rica contamos con diferentes tipos de sociedades mercantiles. Entre ellos tenemos la comandita. Esta sociedad comandita, esta se caracteriza por ser una sociedad comandidaria que no exige un capital social mínimo, requiere un mínimo de 2 socios, pero no un máximo. Tiene 2 tipos de socio, el colectivo y el comandidario. Las facultades de derechos y deberes recaen exclusivamente a los socios colectivos. También tenemos las sociedades irregulares o de hechos. Estas se caracterizan porque no están inscritos en el registro mercantil. Además, se rigen por el Código de Comercio de cada país. Esto puede variar de un país a otro. Son diferentes las reglas de un país a otro. Por otro lado, la disolución no hace desaparecer la personalidad jurídica. También tenemos la sociedad colectiva. Esta se utiliza, es donde se utiliza el nombre o el apellido de uno de todos los socios y se le añade la palabra compañía, por ejemplo, Álvarez y compañía o Álvarez Solís y compañía. Por otro lado, todos los socios participan en un plano de igualdad. La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas por su propio patrimonio. También en la sociedad de responsabilidad limitada, en sus siglas SRL. En esta la responsabilidad de los socios está limitada por el capital que han aportado a la compañía. Se precisa al menos 2 socios, pudiendo tratarse de personas físicas o jurídicas. El capital inicial tiene un límite máximo establecido por la ley y mínimo también. Está también la sociedad anónima, que es un tipo de sociedad mercantil en donde varias personas se unen para adquirir acciones y relacionarse como socios de una empresa.
Algunas de las características es que puede estar compuesta por 2 o más socios. El capital de la sociedad se encuentra dividido en acciones que se pueden cotizar en la bolsa o pueden pertenecerse a las partes que la componen. Se constituye con el aporte de recursos materiales, monetarios o metálicos, siempre valorables. ¿Cuáles son las diferencias entre una sociedad anónima y una sociedad limitada? Entre una sociedad anónima y una sociedad limitada es que, partiendo de que ambas son puramente capitalistas, la primera es que la sociedad anónima se adapta mejor a las necesidades de una gran empresa y la sociedad de responsabilidad limitada a pequeñas empresas. También, si pensamos al formar una sociedad que algún día se va a salir a la bolsa, hay que tener en cuenta que una sociedad anónima se puede hacer, pero una sociedad limitada no se puede hacer, no se puede vender. En trámites de constitución, una sociedad anónima es menos flexible que una sociedad limitada al exigir que antes de que se realice una convocatoria y junta general se anuncie a la prensa y se entregue un boletín oficial mercantil. El capital en una sociedad anónima se divide en asociaciones al portador y en una sociedad limitada se puede aportar en metálico, bienes o en servicios, siempre valorables. Las ventajas en una empresa individual limitada, de responsabilidad limitada, y en una empresa de sociedad anónima, la ventaja que existe que favorece a la empresa de responsabilidad limitada es que en esta no es necesario contar con un socio para iniciar una actividad mercantil. Por otro lado, paga menos impuestos de la primera categoría que una persona natural. No requiere un capital inicial. Cuenta con ventajas de contabilidad simplificada y además de que puede acogerse a los beneficios puede acogerse a la ley de microempresas familiares. Esta actividad me ha gustado mucho y he aprendido demasiado, aunque ha sido un poco difícil, pero es porque uno aprende a identificar las ventajas y desventajas que hay en una empresa a otra, y a la hora de que nosotros creamos una empresa sepamos cuál es la empresa que más conviene. Por ejemplo, si vamos a tener una empresa pequeña, entonces sería mejor una sociedad de responsabilidad limitada, pero si vamos a constituir una empresa grande, nos conviene más una sociedad anónima. También es importante distinguir y tener la información necesaria para saber cómo o qué documentos necesitamos para constituir esas empresas. Es demasiado importante estar al día con lo del Código de Comercio, con lo de las sociedades mercantiles y además distinguir la diferencia de una a otras. Por eso siento que este trabajo me ha nutrido mucho y le agradezco a usted, profesor. Muchas gracias.